En una sala poco iluminada, al filo del amanecer, dos hombres se sentaban frente a frente, iniciando una conversación que podría cambiar el curso de la historia. Steve Witkoff, representante especial del expresidente Donald Trump para Rusia y Oriente Medio, respiraba con firmeza, mientras del otro lado estaba Kirill Dmitriev, enviado del Kremlin y director del Fondo Soberano ruso. Sus rostros reflejaban una mezcla de cautela, tensión y esperanza. Nadie más había sido invitado a la mesa, ni delegados ucranianos, ni socios europeos. Desde hacía semanas, Witkoff y Dmitriev trabajaban en un proyecto gigantesco, algo tan ambicioso que muchos lo consideraban casi imposible, un plan de paz para Ucrania compuesto por 28 puntos. La idea había surgido en los pasillos de la diplomacia más secreta, inspirada en fórmulas de alto el fuego previas. Era un plan que no solo aspiraba a detener los combates, sino a reconstruir una arquitectura de seguridad en toda Europa, a replantear las relaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, y a ofrecer garantías explícitas para el futuro. Steve recordaba cómo todo había comenzado, una conversación inicial, discreta, con Dmitriev, que luego se convirtió en reuniones prolongadas, intercambios de borradores, debates en noches interminables. En una de esas reuniones, Dmitriev había pasado 3 días en Miami, reunido con Witkoff y su equipo. Allí, en la penumbra de una elegante oficina frente al mar, discutieron, revisaron cifras, definieron principios. Dmitriev se sentía optimista, decía que por primera vez, la posición rusa estaba siendo verdaderamente escuchada. Pero el plan no era solo un deseo, era un esqueleto de 28 puntos repartidos en 4 grandes bloques. El primero hablaba de la paz en Ucrania, cómo podría cesar la violencia, cómo se establecería un alto al fuego duradero, cómo se permitiría la reconstrucción de zonas devastadas. El segundo bloque abordaba garantías de seguridad, qué compromisos asumirían las potencias para asegurar que Ucrania no fuese vulnerable, pero también para que Rusia se sintiera cómoda con su posición estratégica. El tercero contemplaba la seguridad europea, un entramado común que redibujara la arquitectura militar en el viejo continente. Y el cuarto bloque, quizá el más ambicioso, planteaba el futuro de las relaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, un reencuentro diplomático, una posible normalización, un nuevo capítulo que muchos creían fuera de su alcance. En los pasillos del poder estadounidense, algunos funcionarios comenzaron a murmurar. ¿Cómo reaccionarían los europeos? ¿Cómo vería Kiev que se estaba negociando un plan de paz sin su participación activa? Desde la Casa Blanca, algunos comenzaron a informar discretamente a ciertos gobiernos europeos sobre los contornos del plan, aunque sin revelar todos los detalles. La idea era explicar los beneficios y convencerlos, o al menos preparar el terreno para una aceptación gradual. Incluso se contemplaba adaptar el documento con aportes de Ucrania y de aliados, una vez que la estructura principal estuviera lista. Mientras tanto, en el Kremlin, Dmitriev defendía el enfoque, no era simplemente un alto el fuego pasajero, sino un marco más amplio. No solo queremos abordar el conflicto de Ucrania, sino restaurar los lazos entre Estados Unidos y Rusia y resolver las preocupaciones de seguridad de Moscú, decía. Para él, este plan era una oportunidad histórica, una ventana para repensar décadas de tensión. Steve y Kirill sabían que había puntos muy delicados. Uno de los mayores era el territorial, no estaba claro cómo se discutiría el control de las zonas orientales de Ucrania. ¿Qué pasaría con Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporilla? Rusia había avanzado en el terreno, pero los límites exactos de cualquier acuerdo serían un asunto explosivo. Algunos interlocutores creían que Rusia querría reconocimiento formal sobre ciertas regiones, mientras que otros sostenían que una cesión demasiado amplia sería inaceptable para Ucrania y sus aliados. En ese contexto, Steve había planeado un viaje crucial, reunirse en Estambul con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sería un movimiento simbólico y real, llevar directamente el plan al líder, mostrarle que no era un proyecto teórico, sino algo tangible. Pero, de forma sorpresiva, el viaje se aplazó. Fuentes ucranianas y estadounidenses dijeron que Steve decidió posponerlo. Las razones no estaban claras públicamente, pero para muchos analistas eso fue una señal de cautela. Negociar algo tan grande sin un documento finalizado podía volverse peligroso. Antes de eso, sin embargo, Steve se había encontrado en Miami con Rustem Umerov, jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania y líder de la delegación ucraniana en los contactos directos con Rusia a lo largo de ese año. El encuentro fue intenso, miradas tensas, palabras medidas, propuestas sobre la mesa. Umerov escuchó con atención, pero no dio una respuesta definitiva. Según un funcionario ucraniano,
sabemos que los americanos están trabajando en algo. Esa frase, aparentemente simple, llevó un peso enorme en los pasillos del poder en Kiev. Mientras tanto, en Ankara, se intensificaba la expectación. Se decía que Zelensky ya había aterrizado allí para una reunión con el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan. La elección de Turquía no era accidental, su administración había sido anfitriona de sesiones previas, mediadora indirecta, puente entre Occidente y Moscú. Aquella visita podía ser el punto de inflexión, el momento en el que este plan de 28 puntos se presentara oficialmente ante Kiev o al menos se discutiera con más profundidad, pero había resistencias. Algunos gobiernos europeos observaban con recelo la iniciativa. Temían que Estados Unidos formulara un acuerdo con Rusia sin el suficiente respaldo europeo, lo que podría debilitar la posición de Ucrania o legitimar las ambiciones rusas. Desde Moscú, por su parte, no todos estaban dispuestos a retroceder. El Kremlin, sin embargo, intentaba demostrar moderación. Según Dmitriev, el planteamiento se construía sobre principios acordados por Putin y Trump en su cumbre en Alaska, y el nuevo documento escrito debía reflejar esos acuerdos. No obstante, en Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, bajó las expectativas cuando se le preguntó sobre el plan de 28 puntos. Dijo que la posición de Rusia no había cambiado desde aquel encuentro en Anchorage, y que no había nada nuevo que anunciar más allá de lo discutido en esa cumbre. Aún así, para muchos diplomáticos involucrados, ese no era un freno, sino una forma de mantener flexibilidad, tener un marco sobre la mesa, pero no comprometerse públicamente hasta tener más garantías. Dentro de la diplomacia estadounidense, algunos defendían que el momento era propicio. Según fuentes, la Casa Blanca creía que existía una oportunidad real para convencer a Ucrania y a Europa, que el plan podía adaptarse con aportes de los aliados y que su éxito dependería de la practicidad y el realismo de todas las partes. Creemos que el momento es bueno para este plan, dijo un alto funcionario, pero añadió, ambos lados tienen que ser prácticos y realistas. Por su parte, Dmitriev reconocía que había otros planes paralelos en el tablero internacional, especialmente uno liderado por el Reino Unido y Francia para un alto el fuego al estilo de Gaza, pero él desacreditaba ese esfuerzo. Decía que ignoraba demasiado los intereses de Rusia y que, sin una escucha real, no tenía muchas posibilidades de éxito. El plan de Vitkov y Dmitriev representaba algo más ambicioso y, según él, mucho más sólido.